Vamos a hablar ahora con, podría decirle el señor impuesto. No sé si es el señor impuesto, pero sí es alguien que sabe, la verdad, una barbaridad de impuestos y además que tiene una generosidad enorme para explicar sobre el tema y para ayudar. Yo lo he llamado por cuestiones tal vez de personales, de gente del diario. Mirá, necesito un asesoramiento en tema de impuestos, así que en línea César Litvin, el señor impuesto puedo decir, o mejor, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados y profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva en la UBA. Buen día, César. Florencia Donovan, Aurelio Tomás y Diego Macei, te saludamos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Un placer siempre conversar con ustedes. Es la primera vez que me ponen un seudónimo así, ¿no? El señor de los impuestos. Pero, César, vos te vas a dormir y pensás en IVA, ganancias, declaración jurada, DECLA, así es como, ¿no? Yo soy tributarista las 24 horas del día. Bueno, en Argentina, digamos, que te da de comer, ¿no? De sobra, desgraciadamente. Y le da de comer a tu obsesión. La presión fiscal es inevitable si uno se dedica a esto. Además, todos los días salen resoluciones, normas, leyes, cambios, jurisprudencia, fallos inéditos. Entonces hay que esclarecer porque la gente se confunde. Hay varios temas tributarios dando vueltas, por eso me parecía interesante hablar con vos esta mañana. Uno, bueno, lo que fue el fallo de la Corte con respecto a la constitucionalidad o no, en realidad no, de la baja del IVA para los productos de la canasta básica. Me gustaría saber tu opinión al respecto del fallo de la Corte. Primero hay que poner en contexto este fallo y qué se estaba discutiendo. Resulta que hay impuestos como el IVA y ganancias que lo recauda la nación y lo distribuye entre una parte de la nación y el resto de las provincias. La famosa coparticipación. La famosa coparticipación, que es una manda legal que tenemos mora en la reforma de esta ley desde el año 96. O sea, tenemos 23 años en mora de reformar una ley que quedó obsoleta, obviamente, ¿no? El tema es así, las medidas tomadas por el gobierno a través de 2 decretos tenían como objetivo traer alivio a los bolsillos de la gente a través de una baja de ganancias para todos los asalariados y para los autónomos y una baja en el IVA de 14 productos de la canasta familiar que estaban teniendo un impacto muy grande por la inflación y por la devaluación. Quiere decir que las medidas eran medidas para traer alivio a la gente. ¿Qué alegan las provincias? Las provincias dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con estas medidas porque me baja la recaudación de lo que me toca por coparticipación. Son 15 provincias que hicieron esta queja, hicieron este reclamo, de las cuales 14 son del PJ y una es del Partido Socialista, que es Santa Fe. Y esto también hay que poner en contexto. Las provincias en estos 3 años y medio fueron privilegiadas con la coparticipación porque recibieron muchísimo dinero más de lo que venían recibiendo y terminaron en 2018 gran parte de ellas con un superávit fiscal. O sea que no estaban en la necesidad de no resignar o no hacer el sacrificio en pos de lo que la gente quería. La verdad es que el fallo de la Corte para mí no tiene características de fundamentos técnicos. Yo le veo un carisma político, porque lo que dice la Corte cambia incluso el texto de la ley. La Corte no dice no aplique el decreto, déjelo, derogue el decreto. Lo que dice la Corte es hágase cargo de la nación de todo ese costo que genera el alivio para el bolsillo de la gente. Con lo cual no es fácil de hacer ese cálculo, porque cuando hay una baja de impuestos tiene un efecto que repercute expansivamente en el consumo. Por ejemplo, el asalariado que deja de pagar ganancias o paga menos ganancias, lo que sucede es que con ese dinero lo vuelca al consumo, el consumo genera también más recaudación. Claro. Lo mismo cuando baja el
el precio de algunos alimentos por el contenido impositivo, eso también repercute en un mayor consumo y ese mayor consumo tiene mayor recaudación. Entonces, el cálculo no es muy fácil. Creo que el gobierno va a pedir una aclaratoria para ver de qué manera se va a poder calcular específicamente esto, y la verdad es que estoy sorprendido por este fallo. Todo lo contrario, me ha gustado desde un perfil muy técnico el voto en disidencia del presidente de la Corte, que es impecable porque establece que en rigor de verdad no se puede hacer lugar a un reclamo de esta característica porque es un derecho de expectativa potencial, que todavía no hay un daño concreto en las arcas de los gobiernos provinciales. César, otro tema grande que hay dando vueltas es esta posibilidad de la que se está hablando, de que se asume o de que cuando asuma el Frente de Todos el gobierno, y que apliquen un impuesto para los bienes en el exterior, las cuentas en el exterior, para quienes blanquearon dinero. También se habla, bueno, no sé si sería una suba de alícuota de bienes personales, también se habla de una nacionalización del impuesto a la herencia para todo el mundo, ya no solo en algunas provincias como provincia de Buenos Aires, que ya lo tiene. ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Qué estás viendo? El otro día alguien me decía, una persona de Wall Street me dice, olvídate, ya toda la gente con plata está armando sus trusts irrevocables y escondiendo la plata porque sabe que se viene un impuestazo para las cuentas en el exterior. Mira, la primera reflexión que hago es que hoy la presión fiscal en la Argentina es alta. Este gobierno la quiso bajar, lo consiguió los 2 primeros años en un 2% del PBI, y después el año 2018 con la crisis tuvo que volver a subir la presión fiscal, y este año también. Con lo cual, partir de querer cobrar más impuestos de la alta presión fiscal que hay en la Argentina, no me parece que sea el camino más adecuado. No funciona, no va a dar resultado, va a generar una pérdida de recaudación. A ver, vamos por partes. Si incrementan bienes personales es un impuesto que nació mal, porque se calcula no sobre la verdadera capacidad económica, sino sobre la totalidad de los bienes. Con lo cual, si dos contribuyentes tienen la misma cantidad de activos y uno está endeudado y el otro no, van a pagar lo mismo cuando tienen distintas capacidades económicas, porque no se toman los pasivos, no se toman las deudas. Así que nació mal este impuesto. Si lo queremos incrementar, vamos en contra de lo que está haciendo el mundo. Alemania no lo tiene, Japón no lo tiene, Irlanda no lo tiene. Todos los países que en los últimos 10 años han bajado la presión fiscal han eliminado este impuesto, porque es un impuesto que en rigor de verdad desmotiva el ahorro, genera fuga de capitales, fuga de cerebro. Así que no es un buen impuesto. Además no tiene una recaudación muy grande porque no se puede aplicar una alícuota muy elevada sobre los activos, con lo cual no me parece un camino acertado. Por supuesto que genera todo un efecto de temor y de miedo, y muchos contribuyentes están pensando qué hacer ante esta situación porque no quieren que se vea afectado su capital, por supuesto, con un impuesto desbordado. Porque, tomo estas mismas palabras, el contribuyente argentino está saturado de impuestos, con lo cual no hay más tolerancia para aumento de impuestos. Entonces, ¿qué van a hacer los contribuyentes? Bueno, van a tratar de o armar estructuras, o hay cambios de erradicación que quieren hacer algunos contribuyentes, y lo que va a generar todos estos rumores es una pérdida efectiva de recaudación. Sí, tenía entendido que hay bastantes averiguaciones para radicarse en Uruguay, y hay gente que me decía en Portugal también, ¿no? Sí, hay países que le dan una bienvenida muy cálida a aquellos que se quieren hacer residentes de esos países. Portugal es un caso, Italia también es un caso interesante, Uruguay también le da una bienvenida. ¿Cuál es la bienvenida? La bienvenida es con bajas impuestos, porque los capitales son mimosos.
El mismo para tratar a un capital es con baja de impuestos. Y además los capitales son móviles, así como el impuesto al trabajo en toda parte del mundo es alto, los impuestos sobre los capitales tienen que ser muy bajos o no existir, porque los capitales se movilizan a donde mejor lo tratan. Claro, claro. César, Aurelio Tomás te saluda, quería preguntarte porque es verdad que hay estrategias de ilusión, incluso esto de hacerse residente, lo hablamos hasta con personas que están en cuestiones inmobiliarias, que decía que estaban comprando muchos departamentos en Uruguay, supongo que relacionado con esto. Lo único que no se puede mover es un campo, nadie se puede llevar 500 hectáreas de la zona núcleo a Uruguay. ¿Cómo ves lo que se está hablando de la estrategia que habría de temas impositivos para el campo? No, bueno, me parece que el campo va a ser uno de los que van a ser apuntados con todos los misiles para tratar de aumentar los ingresos del Estado. Y es cierto, así como los capitales financieros se pueden mover muy fácilmente, los capitales inmobiliarios no se pueden mover. Con lo cual, aquellos que tienen activos inmobiliarios son rehenes de una más alta presión fiscal. César, ¿te parece que esto va a terminar en una cantidad de amparos? No necesariamente, al final la gente termina pagando. ¿Cómo? No, yo creo que si los impuestos aumentan de tal manera que se vuelven confiscatorios, yo creo que la gente que se siente afectado en sus derechos va a tratar de hacer valer sus derechos. Los procesos de contienda tributaria no son sintéticos, sino que más bien hay todo un procedimiento que hasta que uno esté obligado a pagarlo, si recurre ante los tribunales fiscales, son varios años que de alguna manera, hasta que decida el tribunal, pasa el tiempo, y bueno, el paso del tiempo en la Argentina con tantos planes de facilidad de pago, de moratorias, de devaluación, a veces es una estrategia que utilizan algunos contribuyentes. César, ¿y cómo viene con respecto a, digamos, por ahí el resto de los mortales? También viste lo que pasó con la recaudación esta última en septiembre, que se quedó varios puntos por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que estás viendo vos para el resto de los mortales, digamos, con la situación en general impositiva de cada uno, patrimonial, llámalo como quieras, de ingresos? ¿Qué es lo que estás viendo de tus clientes, no? Sí, claro. La crisis económica, la baja de venta, la inflación, son todos condimentos que, puestos en un cóctel, tienden a una baja de la recaudación en términos de moneda constante. Es decir, la recaudación no está acompañando la inflación. Eso tiene que ver un poco con esa baja que hubo de alivio fiscal para los asalariados, la baja en el IVA, pero también tiene que ver con una actividad económica donde todavía no despega, y todo lo contrario, o sea, además de situación de inestabilidad económica, de crisis, de muchos rumores, los contribuyentes lo primero que pagan son los salarios a los proveedores, y el último orejón del tarro es el fisco. Y César, ¿qué pasa con el ajuste por inflación? Que el año pasado, digamos, ninguno se había disparado para ninguna compañía. Ahora sí, ¿te parece que también el fisco va a perder con respecto a lo que es el ajuste por inflación? Sí, esto es una crítica para este gobierno. La verdad es que el impuesto a las ganancias, de eso estamos hablando, lo que mide es una capacidad económica. Si esa capacidad económica no está bien medida, no pagamos impuesto a las ganancias, un impuesto a cualquier otra cosa. Y la inflación es un elemento muy importante en el análisis de cuánto es la ganancia real de un contribuyente, no la ganancia ficticia nominal, la ganancia en moneda histórica. Porque la verdad es que captar con impuesto a las ganancias sin considerar la inflación
en algunos casos vuelve confiscatorio el impuesto. Entonces, en general lo que los contribuyentes están haciendo, primero, antes de presentar sus declaraciones juradas de ganancia, las empresas básicamente, hacen lo que se llama el test de confiscatoriedad. Si la no aplicación del ajuste por inflación torna confiscatorio el impuesto, bueno, lo están judicializando, haciendo valer, por supuesto, sus derechos. No es posible considerar la procedencia del ajuste por la inflación solo cuando en un año supera el 55% de inflación. Yo digo, con el 50% la inflación ya hace descalabros en todos los balances, en todas las capacidades económicas. Entonces, en definitiva, lo que están haciendo las empresas es, si el test de confiscatoriedad le da adecuado, judicializan y pagan en función de la ganancia real, de la ganancia contemplando la inflación. César, muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. Bueno, veremos si nos tendremos que hacer uruguayos, portugueses, italianos, no sé cuál me gusta más, ¿no? Donde mejor nos traten, y a lo mejor la gente o el gobierno próximo recapacite y considere que la mejor forma de mejorar la actividad económica es con una baja de los impuestos. En los últimos 10 años, 20 países lo hicieron y fue exitoso. ¿Y por qué no lo hacemos en la Argentina? Claro. El tema es que todas estas subas de impuestos, en general siempre agarran al perejil clase media, porque el que tiene muchísimo dinero, tiene el dinero para armar estructuras impositivas, financieras, legales, como para sortear, ¿no?, en gran medida los controles de la AFIP o, digamos, no evadir, pero sí eludir los controles de la AFIP. Y el resto siempre agarran al perejil. Bueno, como uno ve, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención las declaraciones juradas de los políticos. Siempre parece que no tienen un peso, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y vos las ves y bueno, sí, están bien hechas, ¿no? Supongo. Pero entonces que... No sé. Porque tienen la plata para, digamos... Yo no sé si supongo. Pero digamos, a mí me llama mucho la atención. El otro día alguien en Twitter ponía algo que me hizo mucha gracia. Pone, me compré un iPhone 11, ya soy más rica o tengo más patrimonio que el candidato a la presidencia del Frente de Todos. Porque, viste que siempre declaran, uy, tengo 1 millón de pesos. Y uno va y dice, wow, es un montón de plata. Pero cuando uno lo traslada a dólares, bueno, no es mucha plata para alguien que lleva un nivel de vida en general. No estoy hablando solo de Alberto Fernández, digo de todos los candidatos a políticos. Mismo la declaración jurada de Macri, que es una de las que más plata tiene, son 2 mangos, ¿no? Para alguien que es multimillonario. Entonces, sí, ahí simplemente habría que ver qué criterio de evaluación se tomó, si se tomó moneda histórica o se toma valores de mercado. Entonces, ahí habría que analizar un poco ese tema, porque a veces las declaraciones juradas que se presentan en la Oficina Anticorrupción expresan valores, por ejemplo, de compra de un inmueble al valor de compra en su momento original, y hace que estas declaraciones parezcan muy anoréxicas. Pero ese es un tema. Otro tema es jugar a las escondidas con los bienes. Un tema es la evaluación, el otro tema es la integridad de todos los bienes a nombre de quien realmente es el verdadero dueño. César, muchísimas gracias. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Hablábamos con César Litvin, bueno, especialista en temas tributarios, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, y probablemente una